El queridísimo Capitán Milanesa aparece acá en el chat de YouTube. Ayer vi su último video de los simuladores, recomendadísimo. Un verdadero hombre de bien. Envuelve la cápsula en papel de bonobón y se lo manda a Milei, dice el Capitán Milanesa. Bueno, Capitán, nos hace el pase bárbaro. Por acá hablaremos de, no de Milei, ya hablamos de Milei, pero sí de economía. Puntualmente siempre nos gusta conectar, saber dónde estamos parados con las charlas que tenemos con los amigos y amigas del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Puntualmente, hablar un poquito del tema salarial. Paritarias, salario mínimo vital y móvil. Es importantísimo esto, creo que estamos todos atravesando el 1000 de enero, fin de mes. Realmente nos preocupa no solamente entender qué pasa, sino poder captar qué es lo que va a pasar. De eso y más hablaremos con Aldana Montano, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Hola Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida acá Esteban Checho en Cítrica. ¿Todo bien? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por comunicarse. Un placer a ustedes siempre por la tan buena disposición. Aldana, un poquito hablando de paritarias, amén de cada caso específico, pero corregime si me equivoco, en el último estudio del centro hablaban de que las paritarias justamente en su mayoría no habían podido contener lo que ha sido la inflación de este último año, y el gran desafío de las paritarias actuales es cuánto van a poder sostenerse y dar ganancia al trabajador si es que la inflación no crece. Digo, ¿cómo repercute, cómo está eso? ¿Qué análisis hacen de las paritarias y la inflación? Este enfrentamiento, esa cosa que nunca logra calzarse bien. Sí, bueno, como vos muy bien decías, nosotros en este informe que hacemos trimestralmente, básicamente analizamos los principales sindicatos, los sindicatos más importantes de Argentina, y vemos cómo fueron evolucionando sus salarios básicos sin tener en cuenta sueldos anuales complementarios ni bonos extras, ¿sí? El salario básico de la categoría inferior. Claro. Y lo que vimos en este último informe es que 9 de 10 convenios que relevamos consiguieron mejores salariales justamente del salario real en lo que fue la última etapa del año, ¿sí? Lo que nosotros notamos de manera bastante marcada es que las paritarias que años anteriores se hacían cada 3 meses, cada 6 meses, ahora con el tema de la aceleración inflacionaria obviamente se empiezan a hacer con mayor frecuencia. Claro. Entre septiembre y diciembre del año pasado la realidad es que fue bastante congestionado el tema, porque bueno, estuvimos salieron todos los medios obviamente, el conflicto con los trabajadores de neumáticos, la larga paritaria de lo que fue el sindicato de comercios, camioneros lo mismo, y se empezaron a reunir con mayor frecuencia. Obviamente todo lo que tiene que ver con la perspectiva de inflación y la inercia inflacionaria de la que siempre venimos hablando influye, y de hecho hacia fin del año pasado la mayoría de los acuerdos entendían que la proyección de la inflación de 2023 iba a ser por lo menos del 6%, entre el 5 y el 6% mensual, por lo menos para los primeros meses del año. Entonces, lo que nosotros planteamos es que si se logra bajar, se logra continuar con esta pequeña desaceleración inflacionaria que veníamos teniendo, y logramos estar por debajo del 5% en los próximos meses, bueno, va a haber una ganancia en términos reales, teniendo en cuenta de que estamos hablando obviamente de los principales sindicatos y de todo lo que tiene que ver con trabajadores registrados, ¿no? Totalmente. Que hay un gran porcentaje de la población que está por fuera de eso, que es un análisis también pendiente a poder observar, ¿no? Es importante esto, no estamos en enero y el promedio de las paritarias, según nos comenta Aldana, y el estudio del Centro Scalabrini Ortiz, prevén una inflación del 6%, todo encima de aquello será pérdida, todo debajo de ello será, bueno, está la frase, el salario no es ganancia, pero se comprende, será una porción de salario repuesta para que contienen, que se profundiza para los trabajadores. Y Aldana mismo en el informe comentan, difunden, imagino que es de la pregunta más común respecto al salario mínimo vital y móvil. Para quien no sabe, está hoy en 61.953 y, quiero decir la cifra correcta, en enero se está elevando a 65.427 pesos. Imagino que te pasa, digo, a todos, cuando hablamos de vivir con 66.000 pesos, se torna un poquito irreal. Digo, ¿qué tan real hoy es la cifra del salario mínimo vital y móvil? ¿Qué balance hacen de ella? Es una cifra, es un término medio particular para la economía, pero ¿es una cifra realística, real para el vaivén de cada día, o está desactualizada? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, la realidad es que es una pregunta muy buena.
Está perfecto el aumento de enero. En febrero sería de 67.743 y ya en marzo estamos hablando de 69.500, casi 70.000 pesos, con la idea de que en marzo se vuelva a digamos, actualizar, a revisar, ¿no? Claro. Lo que vemos nosotros es que en términos reales, o sea, mirándolo un poquito en el largo plazo para atrás, en realidad, es que se mantuvo bastante estables, y hubo algunas mejoras en lo que fue noviembre y diciembre, donde se observó apenas un poquito por encima de la inflación, un 6,1% en noviembre y más notable en diciembre, bastante más por encima de la inflación, con un 7%, ¿no? Ahí vimos una pequeña mejora. El problema es, además, ¿no?, de que esto vaya evolucionando conforme a la inflación o por encima, obviamente, es el monto en sí, como decías vos. No deja de ser, digamos, que está bueno aclararlo, un salario mínimo. Total. Que cubre una canasta básica, ¿no? El promedio del salario de, digamos, de los convenios que nosotros relevamos está bastante por encima de ese valor, porque desde ya no deja de ser mínimo y no alcanza para suplir todas las necesidades que tiene un ser humano, ¿no? Pero bueno, básicamente evolucionó bastante estable. Si uno mira un poco el gráfico, ve que no fluctúa demasiado, a excepción de algunos meses en particular, ¿no? Estamos conversando, informándonos con Aldana Montano, economista integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, CESO. La verdad que es súper recomendado lo que han difundido en esta última entrega del informe, en este caso, de la actualidad salarial, económica, paritaria, bueno, bastante integrado e interesantísimo para abordar. Aldana, y comenzando a concluir, ¿no? Es un poco la gran pregunta, la continuidad o no de esta leve, pero presente, en fin, desaceleración inflacionaria. En ese sentido, imaginando que estamos en los zapatos de Massa de Massa, iba a decir persona que toma decisiones en el país, Massa. Pero realmente, ¿crees que la orientación de la política hoy tiende más a, justamente, bueno, profundizar esa desaceleración y que los números sean cada vez más positivos? Hoy, por la situación de Argentina y la capacidad que tenemos, se trata más de mantener ese número. ¿Nos da la nafta para profundizar la desaceleración pasando en limpio? Hoy se trata más de poder mantener los números que tenemos hasta ahora. ¿Qué tan optimistas o conservadores tendríamos que ser, en tu opinión? Bueno, desde mi opinión, yo creo que me voy más con la segunda opción, ¿no? Sobre todo entendiendo que es un año electoral, y en el que vemos que es bastante más difícil bajar de una inflación de un 5 a un 4% que lo que fue bajarla del 6 al 5, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta este último impacto, hablando de lo que tiene que ver con precios de alimentos y bebidas e insumos básicos para la canasta básica, valga la redundancia. El impacto de la variación de lo que fue el precio del ganado en pie en esta última semana, que eso entendemos que va a repercutir más en lo que va a ser el índice de febrero, ¿no? Nosotros en lo que fue carnes, en la última semana, en el último relevamiento del IPS, vimos una variación semanal de un 3,4%. Obviamente que el consumo de carne viene bajando y quizás representa un poco menos de lo que representaba en la canasta básica hace unos años. Eso, sumado a algunos aumentos ya preestablecidos, el incremento en tarifas y demás, realmente para los próximos meses quizás hace más posible que se mantenga un índice, un valor de la inflación cercano al 5%, que realmente estemos por debajo del 4%, por lo menos en los primeros meses. Aldana, es siempre interesantísimo, tanto con vos, con Nicolás, con Andrés, con todos los miembros del equipo, que siempre, en serio, tienen una disposición y una claridad súper piola para charlar con nosotros, informarnos, recomendar el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Aldana, y agradecerte a vos, la primera nota económica del año charlando, seguro la primera de muchas en un año que promete ser muy intenso. Gracias, buena semana y será hasta la siguiente ocasión. Gracias a ustedes por comunicarse siempre con nosotros. Un placer, hasta luego, muchas gracias a ella, Aldana Montano, economista, un panorama sumamente interesante y con un montón de alertas, advertencias, complejos y análisis que debemos hacer al momento de abordar la economía doméstica. Pensaba en el número del salario mínimo, mismo lo decía Aldana, 65.427 en estos momentos es el salario mínimo. Imagínate, un laburo part-time hoy tendría que estar por encima de los 70, part-time.
Sí, totalmente desconectado de la realidad ese número. Y en un año, digo, siempre la economía, el salario, los precios son temas importantísimos para la vida en sociedad, para la vida cotidiana y para la política también en particular, más en un año electoral como es este. Y toda chance del gobierno, de quien fuese dentro del peronismo, va a estar muy sujeta al número de inflación, a la variación de salarios, a las paritarias de este año. Totalmente, totalmente. Es un golazo por tener estas charlas, realmente que a nosotros nos gusta conversar entre sí. No, a vos la economía te gusta. A mí me gusta. Yo la economía reconozco que aprendo más cuando hablo con economistas y con Facu. No, Facu podría ser economista, pero él eligió no yo ser. soy economista. Sos economista. Soy economista.